Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Y Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la llevó a su casa. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Estamos celebrando la memoria de Nuestra Señora de los Dolores, vinculado una cosa con la otra, ¿verdad? Específicamente. Y vamos a tener que hablar acerca de los dolores que envuelve precisamente, hermanos y hermanas, los que se comprometen con Dios. A veces creemos que los que responden a Dios y se comprometen con Dios se meten dentro de una corteza de protección donde son inmunes a todo lo que pasa al mundo, y por tener el favor de Dios y por tener la bendición de Dios no le va a pasar nada en su camino. Y pensamos que si en el camino del cristianismo enfrentamos dolores, situaciones de sufrimiento, retos que no pensábamos encontrar o condiciones que no nos son familiares, pues pensamos que Dios no está con nosotros. Pero lo que vemos sí es, hermanos y hermanas, que todo aquel que abraza la fe, todo aquel que se envuelve en el testimonio cristiano y todo aquel que responde a la llamada de Jesucristo el Señor de servir, va a tener que enfrentar el dolor y el sufrimiento. Por eso hoy queremos reflexionar nuestro pensamiento espiritual para reflexionar hoy. Camino difícil, camino de dolor es posible y en ocasiones hasta el mejor. Así nos lo enseña Jesucristo. María, la madre de Jesús, lo aprende así de nuestro Señor Jesucristo, lo vive y nos lo enseña a nosotros como inspiración. De eso vamos a estar hablando hoy en la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Un evangelio que nos remonta al Viernes Santo, un evangelio que nos pone de cara a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. María, que estuvo hasta el final al pie de la cruz, es la que aparece aquí, hermanos y hermanas, y de quien queremos meditar en la memoria de Nuestra Señora del Dolor. Y así fue fiel María en lo que nos enseña su misión encomendada por parte de Dios. Y ella acompañó a su hijo, llegó desde todo el viaje, hermanos y hermanas, que hace María con nuestro Señor Jesucristo, acompañada de un dolor misterioso que luego poco a poco vamos viendo que es salvífico, ¿no? Porque uno dice, pues, una mujer bendecida por parte de Dios, una mujer que será exaltada por toda la humanidad, bendita entre todas las mujeres, que ha hallado el favor de Dios. ¿Por qué tanto dolor y sufrimiento? Pues todo tiene su propósito, es lo que nos enseña. Todo esto, hermanos y hermanas, supuso dificultades en la vida de María y también una serie de dolores. Ella padece junto a su hijo las consecuencias del pecado del mundo, y eso no lo podemos nosotros echar a un lado. María va sufriendo las consecuencias de lo que le va pasando a Jesucristo por ese lazo que los une de madre e hijo, si es bueno nosotros verlo ahí. Y realmente cuando estamos hablando de una María como que es madre del dolor, o que lleva enraizado el dolor como una seña, un signo, no es que estemos celebrando o exaltando el dolor, porque eso en ningún momento se celebra, ¿verdad? Pero lo que queremos ver, que el mensaje que nos envía María en el dolor que vive, es precisamente celebrar la fidelidad de una persona que pasa por el dolor, la fidelidad en la fe y la fidelidad en la esperanza, hermanos y hermanas, porque son personas que resisten y nos enseñan, son personas que sobreviven y nos enseñan, son personas que no es que le quitan el problema, es que pasan por encima del problema y siguen luchando por las cosas de Dios. Y eso para nosotros es tremenda motivación, tremenda inspiración y tremendo testimonio. Y eso es lo que queremos resaltar, esa fidelidad, hermanos y hermanas, en la fe y la esperanza que tenemos que tener nosotros ante las situaciones de dolores y de sufrimiento. Camino difícil, camino de dolores posible, y en ocasiones, hermanos y hermanas, hasta podemos verlo como el mejor camino que nos va a garantizar una vida cristiana tal y como uno la desea en el agrado de Dios. En esta reflexión, hermanos y hermanas, entendemos que el amor duele.
el amor tiene signos que son dolorosos en la vida. Eso lo aprendemos de la Virgen. Y que habrá momentos en el camino que, a pesar de ser difíciles y momentos de dolor, es posible y son los mejores, porque el camino que nos mostró Jesús vino siempre acompañado de lo mismo. O sea, no es que María es exaltada porque es la única que sufre. No, no. Por Cristo, hermanos y hermanas, hay una consecuencia de dolor para todo el que lo sigue. Porque Cristo sufrió, hay una consecuencia de sufrimiento para todo el que cree en Él y lo sigue. Porque Cristo padeció dolores. Hay una consecuencia de dolores para todo aquel que cree en Él y lo sigue. Eso es lo que tenemos nosotros que ver. Y por eso es que tratamos de quitarnos un poco de la mente de que porque respondemos a Dios no nos va a pasar nada. Y algunos piensan que porque estamos con Dios y nos pasa algo, pues entonces que Dios no está realmente con nosotros. Y para quitarnos esos pensamientos, hermanos y hermanas, que no son los mejores en términos de las cosas de Dios, es que debemos de entender la situación del dolor desde esa perspectiva. La iglesia ha escogido este texto hoy, hermanos y hermanas, que entiendo yo que es importante. Es ese evangelio donde a María se le presenta como la madre de los creyentes. Y tenemos que remontarnos para entender bien este texto en lo que queremos pensar hoy. En la caída del hombre, del primer hombre, de acuerdo al Génesis, hermanos y hermanas, junto a Adán estuvo Eva. Y ahora nosotros, viendo la nueva creación, está otra mujer junto al Hijo del Hombre, ¿no? Pablo nos habla de Jesucristo como el Adán verdadero en Romanos capítulo 5, versículo 14. Y nosotros vemos también en María la nueva Eva. O sea que estamos empezando como una nueva creación dentro de la nueva alianza. Nos remontamos al Génesis, al árbol que mencionábamos ayer en la exaltación de la cruz, Adán y Eva, y la serpiente en aquel árbol en la primera caída del hombre. Y entonces la misma palabra de Dios nos ubica a nosotros en el Calvario con un nuevo árbol que es la cruz de Cristo, ¿verdad? Y con una serpiente, pero en esta ocasión que será vencida porque la resurrección va a vencer la muerte. Y allí entonces los personajes cambian porque Jesús se convierte en el nuevo Adán y María se convierte en la nueva Eva. En esta ocasión también, hermanos y hermanas, en segundo lugar, vemos en este evangelio que Jesús confía a María, a Juan y a Juan a María. Es el texto de la entrega de hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Y fíjense cómo le dice la madre. Importante para nosotros señalar algo aquí, hermanos y hermanas. No tanto dice su madre. En griego exactamente dice la madre, y como que el evangelio siempre quiso que se recordara la madre, en términos de la madre de todos, no habla de su madre, sino la madre de todos. Eso es lo que se entiende en el original que se escribió el evangelio, que fue en griego. Y la palabra mujer también tenemos que sacar de aquí, hermanos y hermanas, en torno a todo esto. La palabra mujer es muy normal en los labios de nuestro Señor Jesucristo, ya que Jesucristo era Galileo y ya que Jesucristo era jefe de familia. Y también Cristo utiliza, alguna gente tiene como mucha dificultad en ver que, pero Jesús le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero en la época, hermanos y hermanas, es el siglo I, es la cultura y es la tradición, y por lo tanto era muy normal para Cristo, como hebreo que era, como Galileo que era, como persona que era jefe de una familia, ¿verdad?, al frente de la casa de su madre, decirle mujer. Pero Juan, hermanos y hermanas, lo ve con otro propósito, lo deja plasmado también y lo entendemos más a fondo, porque también nos va a proyectar que toda esta situación de dolor para María tiene una bendición al final. Todo ese asumir el dolor y el sufrimiento, hermanos y hermanas, padecerlo y pasar por él, al fin y al cabo va a tener una bendición. Y por eso es que Juan deja ese término, la mujer, ahí, para que conste como lo hizo Juan en el capítulo 2, en el versículo 4, en las bodas de Caná. ¿Te acuerdas? Cuando María le menciona a Jesús que se le acabó el vino en la boda. Y Cristo dice, mujer,
¿Qué tengo yo que ver contigo? Y Juan hizo de ese término mujer de parte de Cristo hacia María una figura de los grandes signos que hay en el Apocalipsis, como lo vemos también en el Apocalipsis 12, la mujer que tiene las estrellas, ¿verdad? Que habíamos discutido aquí también, donde se encuentra también la mujer, hermanos y hermanas, que va a ser de alguna forma su descendencia, la que va a acabar con la serpiente, de acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo 15, o como la madre del Emanuel que nos menciona Isaías 7:14. Todo eso tiene ese misterio. ¿Por qué les estoy mencionando esto en términos a la mujer, citando estos textos bíblicos? Porque todo sufrimiento es salvífico, hermanos y hermanas. Todo dolor tiene un propósito. Y a veces estos grandes hombres que han pasado por el dolor, estas grandes mujeres que han vivido el dolor y el sufrimiento, nos envían un mensaje bien claro. Busca el propósito del dolor, busca el propósito de tu sufrimiento. Yo creo que no es justo decir ¿por qué a mí? Cuando enfrento un dolor y enfrento un sufrimiento. Señor, ¿por qué a mí? Sino preguntarnos, ayúdanos, Señor, a descubrir el propósito de este dolor, de este sufrimiento, porque todo tiene, hermanos y hermanas, una finalidad en la vida. ¿Por qué Cristo sufrió tanto, verdad? Se pregunta uno, un hombre tan bueno, con una misión tan llena de bienaventuranza y de bondad y de bienestar. ¿Por qué termina con tanto dolor y sufrimiento? ¿Por qué padecer su madre tanto? ¿Por qué padecer sus discípulos? Son cosas que nos preguntamos. ¿Por qué tanta persecución contra los discípulos de Cristo? ¿Por qué 10 de ellos se convierten en mártires? ¿Por qué hubo tanta persecución contra los primeros cristianos? En todo eso hay dolor, hay sufrimiento. Sin embargo, en todo esto, uno, si lo estudias con calma y lo meditas en oración espiritual, te darás cuenta de que no vale el propósito de preguntarse por qué a mí o por qué a ellos, sino cuál es el propósito que hubo envuelto en todo esto. Eso sería lo más importante nosotros preguntarnos. En ese sentido, hermanos y hermanas, María nos apoya a nosotros como una mujer de fe o una mujer de entrega, fidelidad, de esperanza, de lealtad a lo que Dios le pidió, que jamás iba a quitar las manos, a pasar por los dolores y esos sufrimientos. Y eso para nosotros es motivo de aceptarla dentro de los parámetros de que es la madre de la humanidad, ¿no? Porque bienaventurada serás llamada entre todas las mujeres, ¿no? Y entre todas las generaciones. Y por lo tanto, aquí hay que aclarar un punto muy importante, que nosotros en términos de María, no es una deidad, hermanos y hermanas, no es una diosa a la que adoramos, sino que es una gran mujer santa con un propósito exclusivo dentro del plan de salvación, a quien y cuya vida Dios se fija en ella para llevar a cabo un plan salvífico para toda la humanidad y cuenta con ella, hermanos y hermanas, y eso es motivo de exaltación, eso es motivo de ponerla como ejemplo. Los creyentes somos miembros de una familia, hermanos y hermanas. Cuando creemos en Dios, nos convertimos en una familia espiritual y tenemos una familia espiritual. Así como para crecer normalmente el niño necesita de un padre, ¿verdad? Y una niña necesita también de una madre. Del mismo modo, nosotros los creyentes necesitamos de María como madre y necesitamos de Dios como un Padre Celestial a nivel espiritual, es lo que estamos hablando. Y con esto, hermanos y hermanas, no se pretende nivelar una criatura con lo celestial, ¿no? En ese punto de vista, ¿no? No se trata y no se pretende de nivelar a la criatura con el Creador. No, son totalmente distintos, no estamos poniéndolos al mismo nivel o como la misma cosa. Pero hay que verlo desde este punto de vista, hermanos y hermanas. Si ponte a pensar, por ejemplo, para que podamos entender, si es una desgracia para un hijo no haber conocido a su madre, lo mismo es para un creyente cuando su religión no se expresa en términos solamente masculinos. O sea, si se expresa solamente en términos masculinos, es como dejar la parte femenina fuera. Sería como un niño que no conoce a su madre, ¿no? Y desde ese punto es lo que le estamos diciendo cuando en el Evangelio de hoy Jesucristo nos ofrece
la madre, ¿no?, de todos los creyentes y de toda la humanidad. Por lo tanto, hermanos y hermanas, en esos términos tiene que haber una forma de recibir con humildad las palabras de Cristo en el Evangelio de hoy, con una paz interior y de alguna forma con una devoción seria, sana, sencilla, que nosotros podamos hacer nuestra y que es propia, hermanos y hermanas, para quienes han sabido abrir sus puertas al papel, al rol de santidad que tiene María, sin que esto implique dejar a un lado al Salvador o poner en segundo lugar al Salvador, ¿no? Pero es, hermanos y hermanas, reconocer en seriedad la verdad de que una mujer que se ofrece por las cosas de Dios y que humildemente en su vida tan sencilla tiene que sufrir tanto. ¿Y qué dolores tú me estarás diciendo habrá pasado la Virgen María, que se pone como modelo de dolores y que se pone como modelo para enseñarlos a nosotros? Te recojo 7 que son los que siempre se mencionan y con esto damos final a nuestra reflexión hoy. Pero quiero que te los lleves presente. Primero, para quitarnos la idea de que porque dije que sí a Dios no me va a pasar nada. En segundo lugar, para que cuando me pase algún dolor y sufrimiento sepa que algún propósito salvífico y alguna buena experiencia tiene, porque Dios siempre de los males saca algún bien. Y que sobre todo, hermanos y hermanas, busquemos en consecuencia el propósito de las cosas y no los señalamientos o cuestionamientos de por qué a mí. Primer sufrimiento de la Virgen María, hermanos y hermanas, que tiene el ejemplo del dolor para nosotros, es la profecía de Simeón, porque a ti una espada te va a atravesar el alma. O sea, ya por ahí comienzan los dolores, atravesar el alma en aquel momento en que va a presentar al niño al templo y Simeón, el profeta, que no había de morir sin ver al Mesías, este es capaz de decirle: tu hijo se va a levantar como una espada dividida en todo Israel, y algunos en su nombre se levantarán y otros caerán. Por ahí comienza, hermanos y hermanas, este camino de dolor. Luego la huida a Egipto. En segundo lugar, hermanos y hermanas, con un niño infante. ¿Huyen de qué? De un hombre que le quiere dar muerte, de un hombre que quiere acabar con el nuevo niño y el nuevo rey de Israel, ¿no? Pues tienen que huir en un viaje, hermanos y hermanas, increíble, hasta Egipto por el desierto. Una mujer recién parida con un bebé, un infante, un hombre solo con una mujer por todo ese arenal. Imagínese usted, hermanos y hermanas, si no hay dolor y sufrimiento. Y pensamos que por ser una familia sagrada elegida por Dios no iban a tener problemas, porque tienen la gracia y el favor de Dios. Tener la gracia y el favor de Dios no significa que no vamos a tener problemas. Significa que enfrentamos los problemas, los superamos y continuamos hacia la meta, siempre y cuando encuentres el propósito. Luego, hermanos y hermanas, Jesús se pierde a los 12 años en aquella gran caravana. El tercer dolor es ese. Jesús se pierde 3 días en Jerusalén, una ciudad, hermanos y hermanas, enorme. Y los hombres se van con los hombres en la caravana y las mujeres se van con las mujeres en la caravana. Y José pensaba que estaba con las mujeres y María pensaba que estaba con los hombres, y entonces el niño perdido. Esto causa dolor y sufrimiento, pero Cristo está, hermanos y hermanas, en los asuntos de su Padre del cielo. Fuerte, porque María le dice: estábamos con dolor y estábamos con pena. Hay dolor y pena también en esa situación que tenemos nosotros que ver. María, en cuarto lugar, hermanos y hermanas, en su dolor encuentra a Jesús con la cruz a cuestra camino al Calvario. Y estamos hablando ya de un hombre de 33 años de edad, un hijo único de esta madre, a quien ha dado su vida también por ella. Le dedicó 30 años de asistencia y como un hijo fiel, y de repente viéndolo con una cruz que es instrumento de muerte, y ella sabiendo lo que viene detrás de todo ese asunto. Hermanos y hermanas, dígame si no es dolor para usted ver a su hijo, en términos de verlo cargando con algún instrumento de muerte, en el sentido de tener algún tipo de situación que lo va a llevar a una muerte próxima. Si eso para una madre no es doloroso, pues claro que sí, y ese es el cuarto dolor. Quinto dolor, hermanos, es la crucifixión y en la agonía de Jesús. Y a veces en muchos detalles se nos olvida pensar que Cristo fue crucificado desnudo. Cristo no fue crucificado con ropa ni con algún tipo de tela inferior que le tapaba sus partes íntimas.
El cuerpo del crucificado quedaba expuesto desnudo para ser de mofa para todo el mundo allí alrededor, y allí está María frente y junto a la cruz, hermanos y hermanas, viendo toda esta humillación de parte de los romanos hacia su hijo. Pregúntate tú si eso no es dolor y es sufrimiento, y siempre relacionado con tu hijo. En sexto lugar, también, hermanos y hermanas, otro dolor es cuando pues le atraviesan el costado a Cristo para confirmar su muerte, y María recibe ya al Cristo muerto en sus brazos. Esto es bien doloroso, ¿no? Porque envuelve ya la certificación de la muerte, lo hemos verificado, le atravesamos el costado, no tiene signos, está muerto, ahí lo tienes. Y de un niño infante vivo que tuve en mis brazos, ahora tengo a un hombre de 33 años, mi hijo muerto. ¿Es doloroso o no es doloroso? Pues claro que sí, hermanos y hermanas, y de eso es que estamos hablando. María nos da a nosotros una fuente de bendición de cómo superar todo esto. Y finalmente, hermanos y hermanas, el séptimo dolor es el entierro de Jesús y la soledad de María en ese momento. Por naturaleza se supone que los mayores mueran antes que los menores. En el caso de la vida hay unas situaciones que son como extraordinarias, donde algunos padres verán morir a sus hijos, y ese es el caso de María, al tener que participar del entierro de su hijo y de la soledad de no verlo más vivo en su vida en aquel momento. Todo esto, hermanos y hermanas, lo mencionamos en ese sentido, y hemos querido recopilar hoy varios asuntos acerca de esta temática. Pero lo importante que te lleves aquí en el mensaje es que el camino difícil, hermanos y hermanas, el camino de dolor es posible en la fe. Y a veces y en ocasiones puede ser hasta el mejor camino, porque siempre hay un propósito, siempre aprendemos una lección, vamos mejor preparados, se nos acumula una sabiduría, hermanos y hermanas, que nos enseña a vivir y a ser leal a nuestro Dios. Y eso es lo que hemos querido enmarcar en el día de hoy. Hermanos y hermanas, siempre agradecidos a Dios por todo en la vida, y cuando nos toquen a la puerta el dolor y el sufrimiento, no exaltamos el dolor, no exaltamos el sufrimiento. Lo que exaltamos cuando viene el dolor y el sufrimiento es la fidelidad que vamos a tener, la lealtad que vamos a tener en fe y en esperanza a las cosas de Dios y a nuestra vida cristiana. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios, y más todavía bendecido. Hasta mañana.